dos temas para cada día. Pero para Dios yo creo que no. Porque por naturaleza el ser humano siempre tiene miedo. Miedo a muchas cosas. Pero el Señor te dice en esta mañana, no temas. No temas. Tenemos que aprender en medio de cualquier circunstancia donde nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas y todo lo que estamos tratando de cuidar esté en riesgo. Entendamos que a pesar de que estemos en riesgo, hay una promesa de Dios para tu vida que te dice, no temas. Y cuando tú entiendes eso, tú empiezas a soltar la carga y a entrar en control. Tú respiras profundo y dices, yo no puedo controlar esta situación, pero hay una promesa de Dios para mi vida en esto. No voy a temer, voy a confiar y voy a descansar en Dios. Nosotros muchas veces decimos que creemos en Dios, pero es en estos momentos difíciles cuando ponemos duda, porque a veces queremos tener todo en control. A veces queremos que las cosas salgan bien. A veces decimos, Señor, y como yo le decía, muchas veces entramos en enojo con Dios porque algo no te salió bien, porque estás preocupado, estás haciendo tu mayor esfuerzo para agradar a Dios. Y a veces creemos que lo que nos pasa, lo malo que nos pasa, es producto siempre de nuestro pecado. Y no siempre es así. No siempre tú vas a tener inconvenientes en tu vida porque es que no oraste, es que no leíste la Biblia, es que piñaste, es que fornicaste, es que te fuiste de parranda. No siempre es así. Muchas veces, y la vida es así. Ya quitémonos la venda de querer creer que servir a Dios o entregar a Dios es una vida de maravillas, porque la vida no es fácil. Sin Dios o con Dios no va a ser fácil. Y tú tienes que entender que ese es el reto que tú tienes. Superas un problema y viene otros. Por eso que cuando tú creces, tú dices, ya quisiera tener 20 años, ya quisiera tener 15, ya quisiera tener 10, porque los problemas que me acojaban en ese momento no son ni comparados a los que yo tengo ahora. Pero esa es la vida y ese es el precio que cada uno pagamos por eso. Entonces, Adán tuvo miedo, imagínense, Adán tuvo miedo de estar desnudo cuando en realidad siempre lo estuvo. Y muchas veces la desobediencia nos hace sentir indefensos a que cualquier ataque del enemigo somos blanco fácil. Y siempre vamos a tener ese miedo hay personas que buscan al Señor por miedo al infierno. Pues yo me quiero morir sin Dios. Y de pronto estás en ese peca, rezas y empaca. Peca, rezas y empaca. Perdón, ¿por qué? Porque siempre creen que dicen, Dios mío, perdóname, Señor, perdóname. Pero bueno, lo vuelvo a hacer. Perdóname, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Y estamos en una encrucijada cuando tú entiendas que el Señor no quiere que estés así, pecando, orando o rezando y empacando. Necesitamos entender que nosotros, óigame bien, en nuestra naturaleza vamos a tener circunstancias que tenemos que aprender a saber sobrellevar. Todo miedo tiene un porqué. Es decir, si usted siente miedo, hay gente que tiene una fobia por algo. Fobia a ciertos animales, fobia a las alturas, fobias a la oscuridad. Pero cada miedo que se convierte en fobia es algo que te pasó en tu vida que no superaste. Entonces, necesitamos sanar nuestra vida y empezar a analizar qué es lo que a mí me produce miedo, para que tú identifiques cuál es el problema y puedas empezar a obrar y a sanar eso. Y yo quiero que hablemos acerca de un miedo que nos está que nos persigue a todos. Pero antes quiero contarte que hay 5 miedos en psicología que tienen su
su origen en algo. El primero es el miedo a causar decepción. Ten pendiente porque probablemente algunas de tus actitudes están así es por él. Cuando siempre estamos buscando, óyeme bien, complacer a todas las personas, cuando siempre estamos preocupados por esperar que tú caigas bien a todo el mundo, es porque en alguna etapa de tu vida, en la niñez o en la adolescencia o en otra etapa de tu vida fue marcada por conflictos. Fuiste una persona que fuiste muy criticada, que fuiste muy señalada, y tú no sirves, y tú esto. Entonces, cuando tú creces, tú tienes miedo a causar esa decepción en las personas. Por eso empiezas a complacer a todo el mundo. Y muchas de las personas, cuando empiezan a complacer a todo el mundo, pueden caer en una persona que te manipula y que te controla, porque tú, como tienes ese miedo, procuras caerle bien a todo el mundo. Mire, vea, a lo mejor tú dices, yo no quiero caer, yo quiero llevarme bien con todo el mundo, pero usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Tú puedes estar haciendo bien las cosas, y aún por hacer bien las cosas, tú vas a producir envidia en las personas. Es decir, que cuando aparentemente todo esté bien, es porque a lo mejor alguien está maquinando algo en contra tuya. Pero preocúpate, no te preocupes por congraciarte con todo el mundo. Preocúpate por congraciar al Padre, al que te creó, al que te trajo a este mundo, y es el que te tiene de pie y te tiene dando lo que te tiene dando. Segundo miedo, dale fuerte al Señor si se lo van a dar. Miedo a perder el control. Miedo a perder el control. Cuando te manipularon, cuando te hicieron daño, cuando tuviste a lo mejor una pobreza muy precaria, que pasaste circunstancias muy difíciles, y tú creces y dices, no sé si les ha pasado que todo lo quieren controlar, las mujeres controladoras, que todo lo quieren y quieren todo, no a la perfección, es todo, que todo lo controlan. ¿Por qué? Porque como abusaron de ti, en algún momento tú dices, ya no me voy a dejar montar. Ahora es cuando. Entonces, si tuviste una relación insana, donde tuviste una fractura con tu pareja, y por amarlo, de pronto te engañó, ahora en la próxima relación, ¿y dónde está? Y vos te ves celular, ¿y qué hubo? ¿Y qué? ¿Y tú crees? ¿Por qué? Porque tienes miedo. Porque en realidad alguien tiró, y como alguien tiró, tú tienes miedo a perder el control. Hoy, en esta mañana, tienes que soltarlo, porque hay cosas que no dependen de ti. Óyeme bien, lo que tú no puedes controlar, suéltalo, porque eso es lo que te tiene cargado. Amén. Miedo a no ser perfecto. Cuando te compararon con otros, y eso pasa a veces, muchas veces, en mi niñez, por lo menos, si yo era la mayor y tenía varios hermanos, y mira, Juanito, o casi siempre tenemos un primo el super dotado, el organizado, mejor dicho, el mejor sobrino, el mejor nieto. Y él dice, mira, ¿estás viendo tú? ¿Por qué no? Entonces tú toda la vida creciste comparándote, y cuando te compararon, tú creces diciendo, tengo que ser perfecto. Y empieza la perfección a entrar a tu vida, de manera que buscas metas inalcanzables y siempre y todo y en manera acelerada, y cuando tenga esto y cuando ya yo sea y cuando es cuando tú no. ¿Por qué? Porque en realidad, como te hirieron, como te compararon toda la vida, siempre tienes miedo a eso y tienes que buscar la perfección, que no la vas a tener. Óyeme bien. Perfecto no es, a menos que alguien se llame aquí perfecto. El cuarto miedo es el miedo a no ser importante. Fuiste abandonado, rechazado, o fuiste excluido. Entonces buscas resaltar entre los demás. Entonces,
Si nos damos cuenta, nuestras reacciones y nuestros comportamientos van condicionados a heridas que nos pasaron. Pero si nosotros crecemos creyendo que eso es normal en nuestra vida, podemos estar hiriendo, maltratando a otros y transmitiendo lo que nosotros tenemos. El quinto miedo es el miedo a sufrir, que yo creo que eso es el que la mayoría lo tiene. Cuando nosotros nos resistimos a sufrir, cuando buscamos una vía de escape. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, y en esta generación, por eso nosotros que somos padres, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para instruir a nuestros hijos, porque la practicidad, el desarrollo de la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que vemos hoy día está acelerando tanto que nuestros hijos creen que todo se hace así, que todo es así, y que nosotros, como venimos de una crianza golpeada, adolorida, cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, ¿qué los hacemos? Los blindamos y los queremos y los cercamos y decimos, a ti tú no vas a pasar lo que yo pasé. Pero yo quiero que usted entienda algo, y es que nuestros hijos, tarde que temprano, van a salir de nuestra protección, y nos toca a nosotros enseñarles a ellos que aunque la vida sea dura, aunque se va a fracasar, aunque se va a equivocar, hay un Dios de arriba que está contigo y hay un padre o una madre que está ahí. Yo veo, ya le compran hasta casco a los pelados cuando van a caminar. ¿Por qué? Porque nos duele, claro, un golpe, un maltrato o algo nos duele como padre. Pero usted tiene que hacerle entender a su hijo que la vida es así. ¿Por qué? Porque si se enfrenta ante una escena en el colegio donde lo abuchean porque no responde una pregunta, él se bloquea. Y vemos hoy personas que están afectadas y paralizadas porque simplemente no aprendieron a controlar sus miedos. Y este miedo que quiero hablarles ahora, vamos a leer Mateo 25:14. Les estaba hablando que la Biblia habla acerca de no temas. Y el temor y el miedo son muy parecidos, para que usted vaya teniendo los conceptos claros. Cuando viene un perro que tú vienes y viene ladrando, tú tienes miedo porque te va a atacar y tú corres. Aunque el que se ve el encantador de perros, quieto. Cuando los miedos sienten los perros sienten tu miedo. Y cuando tú eres una persona nerviosa, el perro ataca. Pero cuando tú estás tranquilo, no te ataca. Eso lo aprendí del encantador de perros. Pero el temor suele ser más mental. Óyeme bien, el temor en tu vida es más mental y es más prolongado y se relaciona con la preocupación. Entonces, el Señor es maravilloso porque Él no solamente te dice, no tengas miedo, Él te dice, no temas. ¿Cómo así? Explíqueme. Nosotros muchas veces sentimos temor de iniciar un sentimos temor de iniciar un negocio por miedo a fracasar en él. ¿Cierto que sí? Es el temor a, no, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero en realidad, la causa de que tú no inicies un negocio es porque tienes miedo a fracasar. Y me encanta esto porque el Señor tiene 365 no temas. Pero aquí ha habido varios personajes que dijeron, tuve miedo. El primero que les hablé fue de Adán, porque pecó y se apartó. Pero aquí hay otra persona que también se escudó en el miedo. Y está en el verso 14 de Mateo 25, dice, lo leo en versión internacional: el reino de Dios será como un hombre que se iba de viaje. Antes de irse llamó a sus siervos y los dejó encargados de administrar su fortuna. Aquí lo dice, Mateo 25:14. Me encanta esta versión, porque habla así de dinero sonante. A uno de ellos le
dio 5,000 monedas. En la otra versión dice 5 talentos. Al segundo le dio 2,000 y él otro 1,000. A cada uno le dio una parte de acuerdo con lo que le era posible tomar a su cargo. Después se fue de viaje. Vamos a leer el verso 24. Ya la mayoría sabe esta historia, la historia de los talentos. El Señor le dio, y en el verso 24, cuando el Señor regresa, el que tenía 5,000 monedas o 5 talentos las multiplicó, el que tenía 2,000 las multiplicó, pero el que tenía poco, de acuerdo a su capacidad, que le dieron un talento, mira lo que le dijo. Entonces el hombre que había recibido 1,000 monedas se acercó a su patrón y le dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre duro, cosecha donde no ha plantado y recoge donde no ha sembrado. Tuve miedo y fui y escondí el dinero en el suelo. Aquí le entrego lo que es suyo. El patrón le contestó: eres un siervo malo y perezoso, porque sabía que cosecho donde no he plantado y recojo donde no he sembrado. Por eso debiste poner mi dinero en un banco. Así cuando yo volviera, tendría mi dinero con los intereses. El peor de los miedos en nuestra vida es aquel que te paraliza y te impide avanzar. Es el miedo a perder el control y es el miedo a lo desconocido, porque te genera incertidumbre. Y ese es el miedo que está robando tu destino. Ese es el miedo que está robando la vida que Dios quiere para tu vida, porque simplemente no estás haciendo nada por vivir. A lo mejor cuando pequeño te invalidaron, te dijeron no sirves para nada, es que eres bruto, es que tú esto y lo otro, y esas palabras hicieron tanto eco en tu vida que cuando hoy intentas avanzar, estudiaste, te profesionalizaste, pero hoy estás haciendo algo que no te gusta por miedo a que te vaya mal, por miedo a que las cosas no salgan como tú lo esperabas. Desafortunadamente, el miedo viene de generación en generación, porque cuando nosotros, vuelvo y repito, tenemos a nuestros hijos, procuramos evitar que ellos se equivoquen y se golpeen muchas veces. Y cuidado. Y normalmente tú cuando mandas a tu hijo al colegio, que Dios te bendiga, cuídate, cuidado con esto, cuidado con lo otro. O tú no le dices a tu hijo, revuélcate, brinca y salta y te montas en la alquería. No. Es más, cuando tú recibes una llamada, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque y los niños crecen previniendo todo. Tanto que cuando tú creces, estás en modo piloto automático. Hoy día, la gente está convencida que nació. Ya no es como la reproducción de la planta. Nace, crece, se reproduce y muere. Sino que nace, crece. Algunos estudian, empiezan a trabajar, llegan a su casa, vuelven a trabajar, se consiguen con alguien, vuelven a trabajar, se casan o se unen, vuelven a trabajar, llegan a su casa, vuelven a trabajar, tienen sus hijos, vuelven a trabajar, y toda la vida se la pasan trabajando por gastos, pero no viviendo en propósito. Salmo 56:3 dice: en el día que temo, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti. Esto lo dijo David cuando fue capturado, porque duró años que Saúl lo perseguía para matarlo. Es verdad que va a haber momentos en tu vida que te van a derrumbar, que no sabes qué hacer, pero yo quiero que hoy, óyeme bien, que hoy tú salgas de aquí convencido que la vida que tienes no es la vida que Dios tiene para tu vida, es la vida que tú has decidido tener por miedo a avanzar, por miedo a destapar los talentos y dones que Dios te ha dado. Porque óyeme bien, a todos Dios nos dio dones y talentos.
multiplica. Ahora bien, vienes en una vida donde estás trabajando y todo, imagínate, tú trabajas y todo, y de pronto te llama el jefe. Cuando te llama el jefe, dijo el jefe, déjame que ver. Y el jefe te dice, ven acá, Andrés, Juan, María, Ana, he visto como estás sido fiel, has trabajado, has sido justo, has hecho las cosas bien, te voy a dejar este dinero. Tanto. 20 millones. Pongámosle ahí. Te ganas un mínimo, 1.500.000. 12 horas para ganarte 2 millones, porque trabajas como un muro. Pierdes tu noche, porque tú dices, hay que trabajar, si no me muero. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Sí, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Pero si tú descubrieras qué talento y don tienes, a lo mejor con lo que el Señor te ha dado, puedes vivir en pleno, sin necesidad de esclavitud en una vida. Mire, yo en estos días voy a cumplir 44 años y con las amigas que trabajé toda la vida, nada más la conversación es, llevo tantas semanas de cotizado, ahora me faltan tanto, ya no puedo, entonces, y escucho uno, ay, ya quiero, ya, o sea, la vida se les pasa pensando en que ya llegue la edad de la pensión para poder ser libre. Pregúntate si esa es la vida que tú crees que Dios tiene para ti. Ahora bien, óyeme bien. No quiere decir que ahora todo el que sea independiente está cumpliendo la vida de su sueño, porque hay empleados que cumplen su propósito en su trabajo. Pero muchas de las personas que hoy laboran y lo que hacen están aburridos de la vida que tienen. Tan decepcionante es que ha llegado a un nivel de tu vida de que hasta la tarjeta te la tiene el prestamista. Y vives para trabajar para pagar gastos. ¿Por qué? Porque lo que Dios te ha dado lo tienes enterrado. Porque te aseguro, si pudiéramos ver una cámara o si Dios nos permitiera por unos momentos visualizar y decir, mira, ven, esta es la vida que yo tenía para ti, pero el miedo te catapultó y te dejó, y por eso toda la vida te quejaste de mí, cuando en realidad a eso yo no te llamé. El miedo en tu vida te mata la confianza. Tú eres de los que dices, es que ya yo no tengo edad para eso. Empieza, no, ya yo soy vieja para eso. No, es que ya, hombre, ¿qué quiero? No. O sea, siempre vas a tener una excusa. Y necesitamos entender que hay promesas de Dios para tu vida. Mire, vea, el miedo, el temor ha creado más herejías que otras cosas. ¿Por qué? Porque tú dices, ay, tú porque estás esto y esto, y a veces estás con una pareja que te tiene subyugada, que te tiene maltratada, que te tiene abusada, pero por miedo a salir de eso, a quien le tiene miedo a esa persona, vives tú una vida esclavo. Y entonces, como vives bajo ese temor, tú dices, que si Dios quiere, empezamos, los cristianos, los que conocen la Biblia, dicen, es que es la voluntad de Dios, mi hermana. La voluntad de Dios era esa. La voluntad de Dios es eso, y toda la vida justificas tu negligencia y tu pereza y tu frescura, porque esa es la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios. Lamento decirte que no es la voluntad de Dios. Todos, oye bien, algún momento nos vamos a equivocar, y muchos de nosotros tenemos miedo a triunfar. Sí, como yo le dije alguna vez,
Usted tiene miedo a triunfar. ¿Sabe por qué? Porque si usted triunfa, de usted van a exigir más. Miren a estos futbolistas famosos. El Messi, que fue el mejor, y cada vez le exigían más, le exigían una copa, le exigían otra, y estaban ya, entonces, y la del mundo, y la copa del mundo, y la copa del mundo, porque cuando tú das, más se te exige, y muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio de la excelencia. Entonces tú dices, ay no, yo mejor me quedo aquí, y aún dentro del liderazgo en la iglesia pasa lo mismo. Cuando tú ves y estás creciendo y estás avanzando y tú dices, ay no, pero es que ahora el pastor me va a poner a esto y tengo que tener más discípulos. Y empezamos a excusarnos. Ahora bien te pregunto, ¿será que el Señor te trajo a este mundo para que tú te levantes todos los días corriendo a trabajar, llegues cansado a tu casa? Horas, maratones de Netflix, maratones de Netflix, series, redes sociales, ahí. Hay gente que los domingos escapa de la vida que quiere. Hay gente que llega el lunes, y cuando llega el viernes algo le pasa, porque viene un día de descanso. Es que hoy hay paro, Dios mío, que digan que no hay. O aún, tanto es así, que a veces quieres estar enfermo para incapacitarte y no ir a trabajar. Y buscas, y por eso es que la gente busca, y cuando le pagan entonces me voy a tomar, me voy a esto, porque están huyendo de una vida que no quieren, de una vida que te has comprado con tus excusas, porque el miedo se ha apoderado en tu vida, que lo que Dios te ha dado lo has intentado. Si tan solo nos empezáramos a incomodar y decir, Señor, a lo mejor hoy no sé a lo que tú me llamaste, ni conozco tu propósito, pero yo voy a empezar a incomodarme, a servirte. Porque muchas veces también en la comodidad, y nosotros a veces no queremos el compromiso de servir, porque decimos, tengo más responsabilidades. Cuando tú entiendas el valor del servicio a Dios y lo que tú puedes recibir, tú vas a entender que servirle al Señor vale la pena. ¿Cuántos de ustedes tenían miedo y pena de hablar en público? Pero empezaron a predicar, empezaron a compartir la palabra y empezaron a derribar los temores. ¿Qué tal si yo me hubiese comprado la excusa? Es que Jackie, tú hablas muy rápido, es que Jackie, a ti no te entiende, tú te bloqueas. Cuando niña, uno sufre bullying de muchas maneras. Por ser buen estudiante recibía bullying. Y porque a veces me equivocaba en casa, me molestaba. Pero lo mejor que pasó en mi vida fue que Dios tocó mi corazón. Porque por encima de los miedos enfrenté las circunstancias y dije, lo voy a avanzar. Pero si tú no tienes claro qué quieres en esta vida, vas a vivir toda la vida engañado, creyendo que esa es la vida que te tocó, y la vida que Dios da es una vida abundante, plena. Y no estoy hablando de dinero, porque el error que muchos de nosotros creemos es que la vida abundante es cuando no tienes, cuando te abunda el dinero. Y por eso es que nos volvemos esclavos de él. Hablamos de la Biblia de que los ricos no entran al reino de los cielos, pero la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y quien ama el dinero no es el rico, porque lo tiene en abundancia. Eres tú que le escasea y está detrás de él. Porque puedes decidir, óyeme bien, decir, bueno, yo entro a trabajar, pero voy a hacer el esfuerzo y llego y salgo rápido, pero voy a recibir palabra. Voy a la célula, aunque llegue cansada, voy a predicar. Estás poniendo la confianza en Dios, aunque estés haciendo algo que ahorita mismo no te guste. Porque yo no quiero que pastora, ya
yo, gracias a sus palabras, ya yo renuncié. ¿Y después qué vas a vivir? ¿Y cómo te vas a mantener? ¿Entiendes lo que yo te quiero decir? Cuando yo pasé del bachillerato a la universidad, en realidad a mí no me gustaba la carrera que yo estudié, ni sabía que era contaduría pública. Porque también hay un concepto, hoy día hay un concepto de que si tú no estudias no eres nadie. Y yo vengo a decirte que tú no vas a dejar de serlo porque tú eres hijo de Dios. Hay un sello y una marca. Y eso es el valor que tú tienes. Entonces, si económicamente no has logrado profesionalizarte, no te sientas menos que otro. Porque hoy día hay muchas personas que desde los 15 años están empezando, se les despertó algo, se les despertó ese interés. Crean, dibujan, pintan, son creativos, hacen y ¿qué es lo que dicen en la casa? ¡Uy! ¿Tú crees que con eso vas a vivir? Enseguida te matan la fe. Cuando te ven y te van a poner a coser. ¿Y cuánta gente no ha levantado a su familia cosiendo? ¿Cuánta gente no ha levantado su vida vendiendo mercancías? Porque encontraron y le atinaron al punto de saber para qué fuiste creado, en qué tú eres bueno, no lo que tú te crees. Óyeme bien, porque el miedo llega a tu vida a tal punto de que todo lo que tú persigues es negativo. Cuando tú hablas en negativo, cuando tú piensas siempre mal las cosas, es porque en tu vida hay miedo, porque el miedo se ha apoderado tanto que simplemente no te deja pensar y tienes un mal concepto de ti que hoy tienes que sacar. Yo sé que las palabras de tu padre y de tu abuelo y de tu abuela pesan, pero la palabra de Dios hoy te dice: no temas, que yo estoy contigo. ¿Ustedes creen que Josué, cuando fue a ver la tierra prometida, él no tuvo miedo? Claro que sí, por eso el Señor le dijo: no temas, esfuérzate y sé valiente. No te compres la excusa que no puedo, es que no hay plata, es que no. Y pasa algo y hay un juego de cuándo y el entonces. Cuando tenga, entonces siempre. Cuando termine de estudiar, entonces. Y siempre estás en cuándo y entonces. ¿Cuándo y entonces? Y así se te va pasando la vida. ¿Cuándo y entonces? Y jóvenes que están aquí, les digo algo: si ustedes no aprovechan la energía y la vitalidad que tienen, y no estoy hablando de jóvenes de 20, ni de 15, ni de 30, estoy hablando de jóvenes de 40, 50, porque la juventud no está en los años, está en el propósito al cual Dios te ha dispuesto. Y yo hoy tengo la energía de cuando tenía 20, porque sé lo que quiero, aunque me haya costado. Tienes que pararte firme y empezar a derrumbar las murallas de las excusas que están blindadas por el miedo. ¿Para qué esforzarte 5 años, especialización 2 años, para terminar siendo auxiliar? Bueno, pero por lo menos te felicito que estás poniendo tu conocimiento para que tu jefe tenga más dinero. Porque hay quienes el don que tienen no se lo ponen a su servicio a trabajar por su vida y sus generaciones, sino para otros. Y a duras penas transmites eso a tu gerencia. Para ver la buena vida en tu vida tienes que incomodarte. Hay un don, un regalo que Dios te dio que aún no has desempacado. Porque, como pasamos muchas veces, y no sé si les pasó, en mi casa había un juego de muebles que le regalaron a mi abuela. Oye, había una banca y uno tenía que sentarse en la bendita banca porque el juego de mueble no era, el juego de mueble es para
era para las visitas, y cuando venía la visita se iban era para el patio. Imagínense, y el juego de muebles se llenaba de polvo. A lo mejor también, no sé quién tiene esas vajillas que mi abuela en paz de cáncer, uno a veces le encontraba, abuela, y esa pantaleta nueva, no, eso es cuando vaya para el médico. Mi abuela soñaba con las pantaletas nuevecitas ahí, porque era cuando iba para el médico. Y así hay muchas cosas de valor que tienes en tu vida que la tienes guardada. Mira, lánzate con todo y miedo, que lo peor que puede pasar es que te equivoques. Pero mientras tengas vida tienes oportunidad. A lo mejor eres talentoso en algo y empezaste a emprender, y como no te fue bien y se burlaron de ti, o simplemente dices, yo no sirvo para esto, y pasaste en la página. Y para ustedes saben que yo soy profesional en contaduría pública, y yo casi por 20 años trabajé en empresas, y que gracias a Dios a mí no me fue mal, porque yo era de la que decía, yo tengo que dar más, porque un empleado que da más siempre tiene recompensa. Si tú eres de los que peor trabajas, no, eso es lo que a mí me toca. Uno va a cierto trabajo y dice, eso no me toca a mí. Llegan a las 6 puntos. O sea, si tú eres de los que están mecanizados, estás como un caballo cochero, estas cosas así, que solo hacen lo que te manda, usted está en piloto automático, enterrando su don y su talento. ¿Cuántos de ustedes tienen don y talento para adorar al Señor? Para servir en casa. Pero te compras la excusa que no tienes tiempo, cuando tiempo sí tienes. ¿Tienes tiempo? Si tú tienes tiempo de ver tu celular para reírte de meme, usted tiene tiempo. Lo que pasa es que no tenemos prioridades. El miedo vende. ¿Cómo así? Prenda las noticias temprano. Y a lo mejor, y en mi casa siempre mi abuelo usaba un radiecito. Pero hoy muchas casas, cuando se levantan, lo primero que hacen es poner las noticias, porque hay que estar al día. ¿Y qué es lo que sale en la mañana? El ojo de la noche. Tantos accidentes, tantos atracos, que la papa está cara, que no sé qué, y usted empieza, entonces ¿qué pasa? La alarma, empiezas en modo alerta, y pasas todo el día en ese mood de que la cosa está mala, la cosa está mala, la cosa está mala, la cosa está mala. ¿O no te das cuenta tú que hoy las noticias que más venden son esas que te producen esa, ay, hombre? O lo que tú más ves en redes sociales es el que puñalea al otro, el que mató, el que se llevó el carro. Todo eso, sin querer, va minando tu vida. Y sabe algo, que el cerebro en realidad no percibe cuando una amenaza real de una no real. Yo no sé si usted, por lo menos en mis tiempos de pelar, nosotros, imagínense, no había celular, no había nada, y en mi casa una tía tenía un Betamax, y les encantaban las películas de Freddy Krueger, y uno se iba allá, o sea, yo me iba a martirizar, y me acuerdo yo que después de ver la película, 5 calles después, y había estacionamiento, y una vez me vi ese Freddy, y yo salí con ese corazón, y se va la luz, y yo dije, Dios mío, llegar allá, ¿por qué? Porque automáticamente, oye bien, lo que tú estás viendo también te transmite a tu vida emociones. Si tú quieres en realidad vencer tus temores, tienes que empezar a seleccionar lo que estás consumiendo.
te estás enfermando, te estás pudriendo, sigues ahí lo mismo. Y yo rompí con eso. Y hoy me puede decir, esposo, que tú no estás al día, no me importa que no estés al día. Yo sé que las malas noticias llegan, son las primeras que llegan. Pero yo no voy a tomar la decisión de contaminarme a mí, porque yo lo que necesito temprano cuando empiezo es una promesa que me diga, todo va a estar bien, no temas, no desmayes, ve adelante, confía que lo vas a lograr, Dios va a suplir. Eso es lo que tú tienes que contagiarte. Cuando se levante el día, óyeme bien, tienes que contagiarte de una palabra de fe. Gente que no tiene tiempo para eso. Y ve uno que lo primero que hace es ver el celular para ver cuántos likes tienes. O peor, para verle la vida a otro. ¿Qué haces viéndole la vida a otro y no construyendo la propia vida tuya? Necesitamos, óyeme bien, necesitamos entender que necesitamos incomodarnos. Los cristianos buscan la santidad evitando los pecados, no cometas adulterio, no esto. Ustedes lo primero que va es los mandamientos. Pero muchas veces los cristianos no hacemos muchas cosas por omisión. Es que mataron a Juranito allá. Sí, pero yo no lo maté. Allá se mataron. Pero, y si tú tienes un medio de transporte y algo y pudiste haber, por omisión, muchas veces no hacemos las cosas. Y creemos, y por muchos años se ha predicado el Evangelio diciendo, es que nosotros somos santos, es que no te contamines con el mundo. Sí, no te contamines, pero una luz no puede estar debajo de una mesa. Si tú eres luz, tu luz tiene que impactar a los demás, no puedes esconderte. Entonces lo que Dios te ha dado es para eso. A lo mejor, óyeme bien, a lo mejor no eres bueno de pronto para hablar o para liderar una iglesia, pero eres bueno para negocios. Y cuando eres bueno para negocios, el Señor te bendice para que bendigas a otro, para que le des empleo a otro, para que le des oportunidad a otros, para que impulses a otros. Porque quizás estás trabajando por tu bienestar, óyeme bien, pero cuando tienes el bienestar, ¿qué estás haciendo con lo que recibes? Es necesario entender que solo tenemos una vida. Y si Dios te dio un don, Dios te va a dar la capacidad. Óyeme bien, gestiona tus dones. Si pudiera vivir mi vida, óyeme bien, si pudiera vivir mi vida, ¿qué en realidad estuvieras haciendo? Y eso ha sido una pelea de pensamiento últimamente. Porque como yo les dije, trabajé por muchos años. Y a lo mejor en estos días alguien me dijo, Jackie, ¿por qué no consideras trabajar? Porque estoy apretada económicamente. Y sí, yo soy buena empleada. Y cuando yo me empleé, ayudé a mucha gente. Decían, cuando alguien estaba mal, decían, llamen a Jackie para que ella ore. Y con orgullo le doy gracias a Dios que fui luz en mis trabajos. Que la gente me va a recordar, no solamente por ser buena empleada, sino porque en realidad tengo a Dios en mi corazón. Pero a lo mejor tú estás trabajando y nadie sabe que eres evangélico, porque tus actos están negando lo que tú eres. Porque te da pena hablar, porque alguna vez alguien te mudó y los miedos te están robando el talento. Estás en un trabajo que no te gusta, pero ¿cómo estás impactando positivamente en lo que estás haciendo? A lo mejor tú dices, yo no quiero ser empleado, yo quiero ser emprendedor. Y el camino del emprendedor es mucho más retante. ¿Por qué? Porque vas a intentarlo y vas a fracasar. Lo vas a volver a intentar y vas a fracasar. Y vas a vivir toda la vida intentando y vas a hacer, porque se te va, la vida es así.
Y yo, estudiando esta palabra, decía así, muchas veces por miedo volví a buscar trabajo. Y a lo mejor dirá, pero estás pasando una necesidad. Pero cuando yo me pregunté, ¿en qué soy buena? ¿En qué Jacqueline Carrillo es buena? Y cuando me di cuenta que yo era buena en ayudar a otros, en que la gente me decía, oye, tú tienes una buena vibra, me encanta hablar contigo, tú le das a uno ánimo. Y yo le decía, Señor, por muchos años rehusé a mi llamado, porque yo decía, yo no nací para esto, era por miedo al éxito. Y a lo mejor muchos de mis colegas me ven con menosprecio y me dicen, mira, ahora ella volvió a hacer tortas, porque la mano diligente prospera. Pero si Dios puso en mi corazón una fundación, es para yo ayudar a muchos. Y quizás no tengo los recursos, pero ya yo sé a qué Dios me llamó, a qué Dios te llamó, en qué tú eres bueno. ¿Por qué no estás haciendo lo que Dios te dijo? ¿Por qué no te apasiona en lo que estás haciendo? Estás escapando de tu vida. Y yo le dije al Señor, justo me dio los 40 años, la crisis de los 40, el to be or not to be, ser o no ser. No sé si tienes que esperar a los 40 o tropezarte siempre con la misma piedra. Pero si yo tuviera 20 años, con lo que yo aprendí, he madurado, digo, Señor, a lo mejor a mis 40 tuviera otra vida. Mañana lo hago. Jóvenes que están aquí, mañana lo hago. Mañana puede ser tarde. El día es hoy. Así que si lo que Dios te ha mandado a hacer, hazlo hoy. Lo que tú has dicho que vas a hacer, hazlo hoy. Ay, que el domingo, mañana es festivo. Sigue en tu letargo. Sigue en tu letargo, porque el Señor le dijo a este hombre, malo y perezoso. No fue malo porque hizo alguna maldad, fue malo porque fue negligente, perezoso, porque hoy la sociedad te está alando a tener una vida de placeres momentáneos. Y como yo le digo a mis hijos, si ustedes quieren tener una gran vida, ahora que tienen fuerza y energía, es cuando la voy a invertir bien. Porque ahora que tienes fuerza y energía es cuando tú tienes que esforzarte en hacer lo que eres bueno en que eres. Si haces torta, sé la mejor repostera. Si pintas, sé el mejor pintor. Si eres bueno en las redes sociales, hazlo. Pero no para consumir, sino para generar. Pregúntate hoy en qué soy buena y empieza a vencer tus temores. Y termino con esta cita, Isaías 41:10. No temas porque estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te dice en esta mañana, no tengas miedo. Empieza a confiar en Dios. Y yo le decía, Señor, y discúlpame que, bueno, yo soy muy llorona, discúlpame. Decía, Señor, pero ¿qué hace uno? No temas porque yo estoy contigo. Y aunque mi bolsillo no tenga un peso, mi corazón y mi vida están plantados en Dios y yo confío en Él. Y Él a sus hijos no los abandona y no los deja tirados. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te llamó, no temas. Cuando tú dices, Señor, te estoy sirviendo y hay prueba tras prueba, problema
terminar con esto. Hoy el miedo a tu vida se va, porque empieza la confianza de Dios a protegerte. ¡Aleluya! Y ya sabes, para cada día de tu vida de este año hay un no temas. Empieza a identificar cuáles son tus miedos para que empieces a minimizarlos, porque el 90% de lo que tú temes que va a pasar no pasa. Es que estoy endeudado, no tengo trabajo, que me van a quitar. No pasa. No vas a llegar la noche sin comer, porque Dios está contigo, porque Dios te suple, porque Él ha visto tu necesidad y Él sabe que no estás trabajando, no porque no quieres, sino porque las circunstancias están difíciles, pero tú te mueves. Allá tú sí